8:28 de la mañana, avanza esta mañana en Buenos Días por BPI TV. A esta hora le damos la bienvenida a Antonio Barrios Oviedo. Él es profesor universitario, especialista en política internacional y conflictos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Estaremos hablando también sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz. Buenos días, señor Antonio, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Ha pasado ya 1 año y 2 meses desde la invasión de Rusia a Ucrania y me recuerdo que en aquel entonces se hablaba de que esta sería una guerra corta. No se imaginaban los analistas internacionales que se podría extender tanto. Quisiera que nos presentara un balance de lo que ha sido este conflicto hasta el día de hoy. Bueno, primeramente ya usted adelantó una parte en donde el presidente ruso, Vladimir Putin, consideró pues que era una guerra que iba a durar muy poco tiempo. Se valió mucho de lo que es muy común en los imperios antiguos o incluso en las potencias más contemporáneas, de creer que por ser superior militarmente, pues todas las guerras las tienen ganadas. Y eventualmente, pues cuando uno ve un poco la historia de algunos conflictos internacionales, uno da cuenta de cómo algunas potencias importantes en el sistema internacional, pues han perdido de manera estrepitosa algunas guerras que consideraron fáciles de ganar. Entonces, el caso de Putin en esta guerra en Ucrania, pues de alguna manera se vuelve a repetir el mismo patrón característico de esta historia que ya comento, y esto ha hecho que lamentablemente, pues esta guerra, si bien es cierto, apenas tiene un año en comparación a otras guerras que han durado incluso muchísimo más tiempo, pues el haber apostado a ganar esta guerra rápidamente, incluso llegar a Kiev y hacer que el gobierno de Volodymyr Zelensky cayera rápidamente y tratar de poner un gobierno que fuera afín a los intereses de Moscú, como cuando había gobernado en su momento Víctor Yanukovych, que era un aliado de Moscú, pues prácticamente eso ha sido un revés para el Kremlin, independientemente de que siga manteniendo de alguna manera alguna superioridad militar respecto al armamento que tiene Ucrania, del cual depende muchísimo de lo que Occidente le está brindando. Entonces, este año de guerra ha sido en realidad muy complicado para todas las partes involucradas, para Europa, para la comunidad internacional en general, para la misma Rusia, que ha tenido que enfrentar más de 15.000 sanciones como nunca se había visto en contra de una nación. Y hoy el ambiente que está imperando hoy en día es precisamente un ambiente más como de demandar un cese ya de estas hostilidades. Hay un grupo de países que están tratando de reunirse para ver cómo logran crear un ambiente propicio, o por lo menos diplomático, para ver cómo las partes involucradas se reúnen y lograr de alguna manera un cese y eventualmente una negociación para terminar con este conflicto. Sí, justamente el presidente de Brasil propuso la conformación de un grupo de paz para negociar este posible acuerdo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, pues la Casa Blanca ya se ha pronunciado y asegura que forma parte de la propaganda rusa. ¿Cómo ve usted el apoyo, cómo Rusia ha podido superar estas sanciones con el apoyo de sus aliados? Bueno, yo creo hay algunos aliados que son claves. Entre ellos me parece que el más importante en el caso de Rusia ha sido China, pero a pesar de todo eso, China también ha estado como muy cauteloso en no condenar necesariamente la guerra en Ucrania, pero tampoco apoyarla, pero sí de alguna manera apoyar también desde el punto de vista diplomático algunos esfuerzos que China también ha estado haciendo para ver cómo se logra algún tipo de propuesta de paz. Ya China había presentado hace escasos meses una propuesta de paz que incluso ha sido vista con recelo por la Casa Blanca, porque la Casa Blanca lo que dice es de que China no tiene autoridad moral para presentar una propuesta de paz cuando no ha condenado la guerra. Bueno, no necesariamente se tiene que condenar una guerra para tener autoridad moral y presentar la posibilidad de una propuesta de paz que sirva, digamos, de alguna manera para que los actores involucrados en esta guerra abierta, de alguna manera, pues busquen algún tipo de cese al fuego. Así que yo creo que estos son prácticas dilatorias por parte de la Casa Blanca que de alguna manera no aceptan este tipo de propuestas. Recordemos que ya también la India, con el primer ministro Narendra Modi, había presentado una propuesta, la había presentado también muchos meses atrás Italia. Es decir, han habido algunos esfuerzos, incluso hasta por parte de Turquía, de presentar algunas propuestas de paz, y sin embargo la Casa Blanca considera que esas propuestas de paz no son posibles en el tanto en que Rusia no se retire militarmente de Ucrania. Es un poco la posición también eh, radicalizada o esta posición fuerte por parte del presidente ucraniano, en donde dice que no hay posibilidad de paz o no va a haber posibilidad de diálogo de paz si no hay un retiro total de las fuerzas de Rusia
las fuerzas militares de Rusia en esta guerra en Ucrania. Entonces, yo creo que todas las propuestas de paz que hasta este momento se han tratado de hacer ver a nivel internacional, pues de momento no hay ninguna que haya generado algo que realmente pues conduzca definitivamente a que se pueda llegar a conversar realmente y para terminar este conflicto. En medio de todo esto que está pasando, nos gustaría conocer qué dice la diplomacia internacional sobre cómo deben proceder los países, porque sin lugar a dudas se ha denunciado abiertamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania. Sí, bueno, definitivamente ya vimos hace poco como la Corte Penal Internacional elevó al más alto nivel una orden de captura contra el presidente Putin. Evidentemente, pues cualquier crimen de lesa humanidad que se haya cometido en el campo de batalla tiene que ser dilucidado, tiene que ser aclarado, tiene que recabarse las pruebas que realmente se requieren y evidentemente pues Ucrania ha dejado la puerta abierta para que los fiscales y los investigadores especializados en este campo de la Corte Penal Internacional pues hagan las investigaciones en algunas partes donde evidentemente haya seguridad y no expongan sus vidas en este campo de batalla en Ucrania para poder recabar todas las pruebas que se requieren y entonces tratar, digamos, de decir si en efecto se han cometido crímenes de lesa humanidad. No solamente fosas comunes, no solamente el tema de la tortura, no solamente el bombardeo sobre objetivos que no son militares, sino también otra serie de variables importantes que la Corte Penal Internacional ha considerado a través del tiempo desde que ésta se creó en 1998, de todo aquello que puede constituirse eventualmente en un crimen de lesa humanidad. Entonces la diplomacia ha venido operando fuertemente, pero hay una situación aquí que me parece importante que la gente debe saber. Ha habido también en medio de todo esto de esta orden de captura en contra de Vladimir Putin, todo un ambiente de hipocresía, porque también han habido otras potencias en el pasado que cuando han cometido crímenes de lesa humanidad, pues la Corte Penal Internacional no ha actuado con la misma celeridad que se hubiera esperado en aquel momento como lo ha hecho en este momento con la guerra en Ucrania. Entonces la Corte Penal Internacional también ha dejado, digamos, cierta duda a la hora de actuar adecuadamente en otros conflictos en la cual otras potencias han estado involucradas en el pasado. Ahora, si hablamos del papel de China, retomando el tema que usted dice que ha sido uno de los aliados más importantes de Rusia, ¿se puede estar bien con Dios y con el diablo, como decimos en nuestros países? Bueno, el problema es que cuando hay una guerra de esta magnitud, como en el caso de Ucrania, porque yo también siempre he dicho esto de que si hubiera sido una guerra más en Ucrania, pues hubiera sido casi perdón, una guerra en África. La gente hubiera dicho, bueno, es una guerra más de las tantas que en África hay, pero como estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Europa, muy similar a cuando ocurrió la guerra en la antigua Yugoslavia, que los europeos se vieron muy preocupados por los efectos que esto podía tener inmediatamente en su continente, pues evidentemente estamos viendo una guerra que tiene un matiz geopolítico muy importante. Es una guerra en Ucrania, es una potencia importante Ucrania en la parte más oriental de Europa y también ha estado mucho dentro del juego de esta dinámica de lucha, esto que yo llamo resabios de Guerra Fría que quedan entre Moscú y Washington por ver quién prácticamente se deja a Ucrania desde el punto de vista político, militar, territorial, económico, etcétera, en esta incorporación o estos esfuerzos de se incorporan a Ucrania a la OTAN o no. Entonces, cuando vemos a otras naciones que apoyan de alguna forma a Rusia, pues bueno, son compromisos lamentables en estos procesos en donde se pone a prueba algunas lealtades y muchas veces estas lealtades ponen a las potencias a tener que ver si apoyan a Rusia o apoyan a la diplomacia internacional o apoyan a Estados Unidos o condenan la guerra, entonces se ven también igualmente en ambientes bastante complicados en qué es lo que más les conviene en una situación de guerra como la que está ocurriendo en Ucrania. Y muchas veces la diplomacia de estas naciones falla también estrepitosamente cuando definitivamente no saben en esencia a quién deben apoyar o cómo proceder para tratar de ver que los efectos de esta guerra no se sientan tan fuertemente dentro del esquema diplomático de una nación como China o de una nación como Brasil o de una nación como cualquier otra que es importante dentro de este juego de los BRICS. Justamente el G7 reunido en Japón anunció este lunes que estaba en un punto de inflexión por la guerra. ¿Cuál es su opinión sobre este conflicto? ¿Está en un momento crucial?
Yo creo que sí está en un momento crucial, repito, porque es un conflicto en Europa. Yo nunca había visto que la comunidad internacional, o por lo menos Occidente, se moviera de la forma en como lo hizo. Repito, porque cuando hay conflictos en África o hay conflictos en alguna otra parte del mundo, uno no ve que Occidente se haya movido de la forma en como lo ha hecho en este momento, condenando a un país como Rusia, etcétera. Entonces, estamos hablando de un conflicto que no está ocurriendo en cualquier parte del mundo, es un conflicto que está ocurriendo en Europa, un conflicto que no tenían de esta magnitud desde el fin de la Guerra Fría, salvo el caso de la antigua Yugoslavia, como ya lo había mencionado, pero que definitivamente, pues sí, el G7 y cualquier otra organización internacional o cualquier otra región en el mundo que tenga distintas formas de integración, pues evidentemente ven con mucho peligro los efectos que este conflicto, en el tanto en que se alargue, pueda llegar a tener en la economía mundial. Vemos el caso de los granos, cómo tiene que llegarse a acuerdos importantes para que los granos, siendo Ucrania el segundo país productor de granos a nivel mundial, para que este tipo de alimentos lleguen a otras partes del mundo. Entonces no estamos hablando, repito, de un conflicto cualquiera, estamos hablando de un país como Ucrania que juega un rol importantísimo en la producción, juega un papel importante en la economía regional, juega un papel muy importante en la diplomacia e incluso en la parte militar en este forcejeo tanto de Washington como de Moscú, etcétera, y que el que haya estallado esta guerra en Ucrania definitivamente deja entrever estas fuerzas, cómo están utilizando el conflicto en Ucrania para precisamente pues lograr sus intereses estratégicos. Ahora, la realidad más allá del apoyo de Occidente y de Europa es que hay una invasión en Ucrania. Según el perfil que usted debe conocer muy bien de Vladimir Putin, ¿usted cree que haya disponibilidad para lograr o conciliar la paz? Yo creo que sí, lo que pasa es que, de nuevo, la posición, hablemos un momento de Zelensky, la posición de Zelensky es muy clara. Tiene que haber un retiro de las fuerzas militares de Rusia del territorio ucraniano para que pueda haber negociación, porque es una guerra que nadie la ha apoyado, es una guerra que la consideran improcedente desde todo punto de vista, independientemente de cualquier justificación que el presidente Putin haya utilizado para poder llevar a cabo esta intervención militar o esta operación militar especial, que es una forma, digamos, de encubrir en efecto lo que en realidad es, que es una invasión militar. Y para el caso de Putin, pues definitivamente él no va a renunciar más allá de la disposición de la paz, porque Putin ha reiterado de que se puede perfectamente negociar en el tanto en que los territorios prorrusos se mantengan dentro de la órbita de poder de la Federación de Rusia. También Putin es de la idea de que tiene que haber un cambio en la constitución de Ucrania para que entonces se apruebe una ley en Ucrania que haga que Rusia definitivamente nunca va a entrar a la OTAN. Entonces, mientras que persistan estas posiciones tan radicalizadas por ambos lados, en el caso de Zelensky y en el caso de Putin, difícilmente puede haber la posibilidad de que se cree un ambiente necesario para buscar algún tipo de cese al fuego y eventualmente una negociación que lleve a ver cuál va a ser la situación y el estatus territorial que Ucrania puede empezar a gozar después de que se logre un cese al fuego y una negociación. Entonces yo creo que este conflicto eventualmente puede durar mucho tiempo más si la diplomacia no demuestra, digamos, más fuerza frente a las consecuencias que está teniendo esta guerra en Ucrania. Ya veremos qué va a pasar con este conflicto. Gracias por su tiempo y por su análisis. Feliz día. Igualmente, con mucho gusto, gracias. El día de hoy estuvimos analizando este tema, la invasión de Rusia en Ucrania y sobre todo las implicaciones que tiene a nivel de la economía e internacionalmente hablando. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, son las 8:42, despedimos este segmento. Vamos a hacer una pausa, ustedes no se aparten, tenemos mucho más en Buenos Días por VPI TV este martes de abril. Ya volvemos con más.